La consciencia sigue manteniendo su pureza, pero trabaja en las condiciones que se encuentra. Gran parte del trabajo del yoga es precisamente establecer esas condiciones para lo que ya está en nosotros pueda expresarse. Pero es la misma consciencia. La misma consciencia necesariamente tiene que ser lo que habita todo, absolutamente todo. Y su pureza es exactamente la misma. No hay degradación. Hay condiciones diferentes en las cuales esa consciencia se expresa más o se expresa menos. Si el divino es todo bien y todo bondad y todo belleza, ¿por qué existe la fealdad y el mal? Buenas tardes. Seguimos con nuestra exposición. Antes de entrar directamente al tema, siguiendo el hilo de la exposición de la mañana, voy a hacer alguna aclaración que nos puede ser útil para ir comprendiendo mejor toda esta serie de exposiciones en general, todas las exposiciones relacionadas con el yoga integral y su visión del ser humano, del universo, del origen del universo, porque hablamos mucho de un término que es consciencia. Y una de las partes que definen a ese Sat Chit Ananda, a ese absoluto o al divino, es existencia y consciencia. Y claro, esa consciencia a la que nos referimos tiene que ser una consciencia pura, puesto que es una consciencia que atribuimos al divino, o al infinito, al absoluto. Pero en nuestro caso particular y en la práctica yógica hablamos de una consciencia exteriorizada, de una consciencia interior, de una consciencia exterior, de una consciencia superficial, de una consciencia profunda, de una consciencia ignorante. Entonces, ¿en qué quedamos? La consciencia es la consciencia. Y cuando desciende al ser humano, desciende en toda su pureza. Pero entonces, ¿por qué es una consciencia exteriorizada o superficial o ignorante? Porque es una consciencia condicionada, confinada en la ignorancia. Una consciencia superficial o una consciencia exteriorizada es esa misma consciencia en las condiciones que creamos los seres humanos cuando nos concentramos exclusivamente en nuestro exterior, con deseo, con apego, con preferencia. La consciencia sigue manteniendo su pureza, pero trabaja en las condiciones que se encuentra. Esto es importante. ¿Qué sucede cuando estas condiciones las vamos retirando? Cuando ya no somos tan exteriorizados. Cuando atendemos más a nuestro interior. Cuando ya no vivimos en una vorágine de deseo, de apego, de preferencia. ¿Qué sucede entonces? Que esta conciencia en nosotros empieza a expresarse con más pureza. Pero no es que le demos nosotros más pureza. Ella es pura, porque es la delegación, el reflejo de la consciencia divina en nosotros. Pero hablamos de consciencia ignorante, es decir, una consciencia que no puede expresarse en nosotros porque estamos dominados por la ignorancia, la que sea, porque hay muchos tipos de ignorancia, pero en general la ignorancia. Lo mismo pasa con Purusa, por ejemplo. Purusa no es evolutivo. Purusa es lo que es la representación del espíritu en nosotros. Entonces, ¿por qué no actúa? ¿Por qué vivimos en la ignorancia? Porque actúa en las condiciones en las que puede actuar. Y si nosotros estamos
completamente perdidos y concentrados en tantísimas cosas y ocupados y preocupados por tantísimas cosas y miramos desde el ego con interés particular, con preferencia, con deseo. No es que Purusa nos exprese, es que ni nos enteramos de que hay un Purusa en nosotros. Entonces estas cosas existen en nosotros y existen en toda su pureza y en toda su potencialidad, pero trabajan en las condiciones en que les permitimos trabajar. Gran parte del trabajo del yoga es precisamente establecer esas condiciones para lo que ya está en nosotros pueda expresarse. Es bueno comprender esto, porque después cuando digamos que existe la misma pureza de conciencia en la piedra que en el ser humano, si hemos comprendido esto, comprenderemos que la pureza de la conciencia que constituye la materia es la misma que la del ser humano, porque esa conciencia es indivisible y no es posible degradar su pureza, pero lo que sucede es que en la materia, el medio de la materia no es muy expresivo de conciencia. No es que no exista, es que en esas condiciones no puede expresarse, o se expresa, como decía la madre, a través de la belleza en el mundo material. Pero es la misma conciencia. La misma conciencia necesariamente tiene que ser lo que habita todo, absolutamente todo. Y su pureza es exactamente la misma. No hay degradación. Hay condiciones diferentes en las cuales esa conciencia se expresa más o se expresa menos. Esto, una reflexión para poder ir entendiendo un poquito cuando hablamos de conciencia y resulta que hablamos de la conciencia divina, pero llegamos al humano, esa conciencia ya no es divina, sigue siendo igual de divina. Pero ha habido una involución de la que hablaremos y el medio en el que tiene que expresarse pues no permite esa expresión en toda su pureza. Esta mañana hablábamos del mal. Con el mal pasa lo mismo. Si el divino es todo bien y todo bondad y todo belleza, ¿por qué existe la fealdad y el mal? La fealdad y el mal existen de una manera coyuntural, como la expresión de las condiciones existentes en un nivel de evolución del ser humano. El ser humano no puede expresar la pureza de la esencia de amor que es mientras esté atacado por el ego, dirigido por el ego, pensando en que es el centro del mundo, de su entorno, del universo, buscando siempre su propio beneficio. Es decir, mientras eventualmente, circunstancialmente, existan esas condiciones bajo la dirección del ego, nuestra esencia de amor no podrá expresarse o se expresará con dificultad. Pero nuestra esencia de amor es esencial. La maldad no es un principio esencial, es una circunstancia que corresponde a una etapa evolutiva de cada persona, en el momento en que se desprende de la influencia del ego, de la necesidad del ego de autobeneficio egoísta, de satisfacer todo lo que nos pone delante para que sigamos. En esa misma medida, cuando se establecen unas condiciones que rompen la dictadura del ego sobre nosotros, puede empezar a expresarse nuestro ser de amor. De hecho, nuestro ser de amor se expresa en tanto en cuanto apartamos nuestros intereses
personales para vertirnos generosamente sobre los demás. Es decir, cuando apartamos los intereses egoístas para dejar que se exprese en nosotros nuestro ser de amor, que siempre está ahí, en todos los seres humanos. Aunque a veces nos pueda parecer difícil percibirlo cuando las expresiones de maldad son a veces muy radicales y muy fuera de lo que nosotros podemos percibir como posible. Pero aquí pasa lo mismo. Esto es importante comprenderlo. Sobre esto no sé si hay alguna pregunta. Conciencia. ¿Es una? ¿Es pura? ¿Siempre? ¿Está en todos nosotros? Lo que pasa es que está condicionada por distintos factores que no permiten establecer las condiciones para que ella se exprese en nosotros. Podríamos decir de la misma manera, ¿por qué esa fuerza no desciende sobre nosotros y nos transforma? Y tenemos que estar trabajando durante muchos años para transformarnos. ¿No es todopoderosa? La Shakti divina, ¿no es todopoderosa? Esto es un planteamiento completamente egocéntrico, claro. Es decir, ella que se ponga a mi servicio y que haga el trabajo que yo tengo que hacer, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, o si va a descender, oye, cuando descienda ya nos pillará. ¿Para qué voy a hacer yo nada, no? Pues es lo mismo. Primero, si esa fuerza supramental, esa Shakti divina, descendiera sobre nosotros sin estar preparados, nos destruiría psicológicamente y emocionalmente. Incluso podríamos decir físicamente. Podría ser incluso. Es decir, desciende en las condiciones en que su expresión en nosotros es factible porque esas condiciones se han establecido. Y a veces cuando en el yoga se llega a alguna experiencia por encima de nuestra capacidad de recepción, hay personas que se desestructuran. Primero, no saben absorber bien la experiencia y después pueden incluso quedar afectados en su personalidad, porque han hecho un esfuerzo violento de acceder a un cierto nivel, lo han tocado, han tenido una experiencia, pero no hay madurez ni psicológica ni de personalidad como para que eso sea absorbido con naturalidad. Y se produce, en algunas personas se ha producido una quiebra en la estabilidad emocional y estabilidad psicológica de la persona. Cuidado, porque el yoga es muy poderoso y es bueno crear una base sólida de conocimiento, una personalidad estable, una mente suficientemente preparada para que todo esto, cuando vaya descendiendo, sea una absorción natural y no un quiebre, una quiebra de algo en nosotros. Por tanto, efectivamente, siempre que estemos preparados, se nos servirá la fuerza, el conocimiento y la experiencia que necesitemos para seguir creciendo. Porque hay un movimiento permanente de ese divino de atracción hacia nosotros. Permanente. Es en realidad el movimiento que está facilitando la evolución ascendente. Esta es la fuerza que nos eleva. Desde dentro de nosotros, su delegación en nosotros trabaja para ir elevándonos siempre que puede. Y desde arriba tira hacia él mismo, nos atrae. Estamos entre dos grandes fuerzas. El divino desde arriba y el divino desde dentro. Por eso solíamos decir que la interiorización es un camino muy directo hacia el divino.
porque en el interior está esa delegación, esa fuerza, esa aspiración. Es una aspiración natural. Busca lo que él ya es. Busca contactar con aquello con lo que se reconoce de manera natural, aunque nuestra mente no lo perciba. Y gran parte de las cosas que nos suceden tienen este origen interior o superior, o el contacto de ambos. Porque el interior es muy sensible, más que nuestra consciencia, mira, ahora lo voy a utilizar, más que nuestra consciencia exteriorizada y superficial, nuestra consciencia interior es muy sensible a la influencia de lo superior. Una breve, o no tan breve, explicación. Me venía esta mañana a explicar esto, porque como hablamos tanto de consciencia, y puede formarse un pequeño lío, ¿no? Pero bueno, la consciencia, ¿qué consciencia? ¿La consciencia divina es distinta de la consciencia humana? No, la consciencia humana es la consciencia divina, pero trabajando en las condiciones en que se encuentra en nosotros, que somos seres evolutivos, que hemos partido de la inconsciencia de la materia y poco a poco vamos sacando la cabeza como podemos hacia una consciencia superior. Esta es la cuestión.